¿Qué es la mediación? Según recogen todos los libros, la descripción de la mediación sería algo así como: es una vía alternativa de resolución de conflictos. Pero en la práctica, ¿esto qué significa? Es un método por el cual dos partes o dos grupos de personas entran en contacto con una tercera persona que es el mediador. El mediador lo que va a hacer es guiar a las partes a encontrar una solución de una manera profesional, con una serie de técnicas y habilidades de las que dispone para ayudar a que se produzca un diálogo enriquecedor, un diálogo en el que participan las partes, crea un ambiente adecuado, es neutral, es un proceso confidencial, es un proceso económico y además muy rápido, con lo cual tiene muchísimas más ventajas que si acudimos a resolver un conflicto por la vía judicial. Sabemos que en este caso se puede eternizar, tardan años en resolverse los problemas, no depende de ninguna de las partes la solución, es decir, las partes renuncian a decidir por sí mismas qué solución quieren llevar a cabo y delegan en un juez, que es un tercero, que lo que va a hacer es dictar una sentencia. Muchas veces ni siquiera esa sentencia soluciona el problema. Es más, a veces incluso hasta lo acentúa. Por no hablar de que la relación entre las partes se aniquila. En cambio, acudiendo a la vía de la mediación, las partes tienen la oportunidad de dialogar, de escucharse, de ser guiadas por alguien que sabe perfectamente cómo hacer para que se encuentren soluciones y puedan resolver el conflicto. Por lo tanto, es un proceso mucho más amable, enriquecedor, rápido y económico. Pongamos algún ejemplo para hacernos a la idea. Hay distintos tipos de mediación. Vamos a centrarnos en este caso en la mediación familiar. La mediación familiar lo que hace es resolver problemas en la familia. Problemas entre padres e hijos, problemas entre hermanos, problemas de pareja cuando las parejas se separan. También puede hacer un trabajo preventivo, tanto en familias como en empresas, por ejemplo, que más adelante hablaremos del tema de las empresas. La mediación soluciona problemas en el ámbito familiar, como por ejemplo gestionar las visitas de los padres con los hijos, las cuestiones económicas. La mejor manera sin duda es llegando a un entendimiento a través de un diálogo, porque los padres al final siempre van a estar unidos por los hijos. Esa relación a los hijos, que sea buena o que sea mala, puede producir un trauma o no. Les puede condicionar su carácter, su personalidad, la manera de cómo ellos relacionarse con el resto de personas. Por lo tanto, ponerse en manos de un experto que ayude a gestionar el conflicto es algo muy positivo, con una repercusión muy importante para mantener una buena relación familiar con el resto de miembros de la familia. Cuando tenemos un conflicto, pensamos normalmente que tenemos solamente dos alternativas. Una, arreglarlo por nosotros mismos, lo cual es bastante difícil, porque cuando las partes están enfrentadas es complicado que por ellas mismas lleguen a un acuerdo sin que se produzcan daños. La segunda opción es acudir a los tribunales de justicia,
poniéndonos en manos de los abogados y casi nunca surge la idea de hacerlo por la vía de la mediación, contactar con un mediador que nos ayude a establecer un diálogo en unas condiciones garantizadas, en unas condiciones óptimas para el desarrollo de la discusión. En este caso, lo que se consigue es llegar a un acuerdo. Los acuerdos en mediación pueden ser totales, parciales o acabar sin acuerdo directamente. El hecho de haberlo intentado es muy importante porque el conflicto en el futuro ha cambiado, ha podido desarrollarse de otra manera y a partir de ahí, aunque no haya habido un acuerdo, puede volver a intentarse o puede surgir otra solución. El tiempo juega un factor importante, hay que saber gestionar los tiempos. Lo que no se puede es posponer el conflicto. Esto lo único que hace es daño, enferma incluso a las personas, porque mantener un estado de tensión, no descansar, no comer bien o comer demasiado, sentirse mal, sentirse angustiado, todo ello lo que favorece es la aparición de una enfermedad. Yo les animo a que resuelvan los conflictos, que se pongan en manos de un mediador y se dejen guiar. Podrán comprobar que es una experiencia muy positiva, muy agradable, porque a veces necesitamos confiar en una tercera persona, en alguien que sea capaz de poner paz, de poner orden, de resumir las historias de una manera positiva, hacer que el mensaje llegue a la otra parte, sea escuchado, de despertar la empatía, de despertar el interés, esa escucha activa, de despertar la imaginación, de animar a las partes, de felicitarlas por haber dado un paso inteligente, por haber querido participar en cambiar una situación. Son muchas las ventajas que tiene la mediación. Por otra parte, existe la mediación intrajudicial y la mediación extrajudicial. La mediación intrajudicial depende de un juez que será el que invita a las partes a intentar la mediación. En este caso es el juez el que invita a las partes a una sesión informativa donde el mediador explicará en qué consiste la mediación y las partes deciden si quieren intentarlo por esa vía o no. La mediación extrajudicial es aquella que se lleva a cabo sin haberse iniciado un proceso judicial. Los principios básicos de la mediación son la voluntariedad, las partes voluntariamente acuden a mediación, la confidencialidad, todo el proceso es confidencial hasta el punto que el mediador no puede ser llamado como testigo en un juicio, es decir, toda la información que maneja el mediador queda en estricta confidencialidad. La neutralidad, el mediador tiene que ser neutral e imparcial. La flexibilidad es un proceso flexible que se adapta al ritmo, al mecanismo que las partes van estableciendo. La transparencia y la inmediatez. Es un proceso rápido. Estos son los principios básicos de la mediación. Hay muchos tipos de mediación. Como hemos visto, está la mediación familiar, también la mediación mercantil, la empresa familiar, mediación en el ámbito de la educación, en los colegios, en el ámbito sanitario, en mediación comunitaria, en las
asociaciones, comunidades de vecinos, mediación intercultural entre distintas culturas, países. Son muchos los casos que se pueden mediar. Prácticamente cualquier problema puede ser mediado, excepto los problemas donde existe violencia en las familias. De resto, prácticamente todo puede ser mediado. En muchos casos hará falta asesoramiento legal, asesoramiento psicológico, asesoramiento fiscal. Esto es totalmente compatible con la mediación, es decir, se puede establecer una mediación que requiera de asesoramientos externos según el tipo de problema. También incluso puede haber comediaciones, es decir, mediaciones en las que actúan dos mediadores, porque cada uno pues, puede ser especialista en un tema, puede tener más experiencia en el asunto que se trate que el otro, o sea, es muy normal también que haya colaboraciones entre mediadores, es decir, comediaciones. La mediación es un mundo por descubrir, una práctica que debiera utilizarse mucho más, y por eso he querido acercarla a ustedes para que tengan conocimiento de esta vía y no se cierren solo a pensar que son ustedes mismos los que tienen que solucionar el problema o son los abogados, sino que hay una tercera vía muy interesante que es la mediación. Y en la práctica, ¿en qué consiste? Comienza con una primera sesión informativa en la que se le explica a las partes todo lo que he comentado anteriormente y a continuación, si están de acuerdo, puede continuar con la primera sesión. En esta primera sesión, las partes normalmente exponen el caso, cada uno desde su punto de vista. Puede darse el caso también de que sea contraproducente que la primera sesión sea conjunta y que haya que optar por sesiones individuales, según el caso, según las personas y el número de ellas. Se va a optar por una estrategia u otra. Esto lo va a decidir el mediador, una vez haya estudiado el caso y lo haya aceptado. A continuación, se siguen celebrando las sesiones suelen durar aproximadamente 1 hora. No es conveniente que duren más de 1 hora y media por el cansancio que ello supone, por la intensidad de las sesiones. Es mejor no llegar al agotamiento. En función de cómo vaya evolucionando el proceso, de cómo vaya el ritmo, se van continuando con las sesiones. Después de exponer cada uno su versión, el mediador comienza a profundizar un poco más, realizando preguntas de distinto tipo, preguntas abiertas, preguntas cerradas, y los propios mediados son los que poco a poco van a ir entendiéndose y encontrando la solución. Llega un punto en el que se produce ese momento de generar ideas y finalmente se llega a un acuerdo. Este acuerdo se redacta, se recoge en un acta de finalización y se firma por las partes. Estos acuerdos celebrados en mediación tienen una validez jurídica. Por lo tanto, la mediación es una vía legal, es una vía regulada y tiene sus garantías. Si quieres saber más sobre mediación o te ha quedado alguna duda, por favor, escríbeme y encantada seguiré aclarando cualquier cuestión sobre la mediación para que a todo el mundo le quede suficientemente claro que existe esta vía de resolución de conflictos mucho más agradable y mucho más enriquecedora.